Vamos, mis amados hermanos, a oír la palabra del Señor. Voy a leer la palabra de Dios allá en Lucas, capítulo 1, 17. Lucas, capítulo 1, 17. Es un texto muy hermoso que quiero compartir con ustedes. Vamos a proyectarlo ahí. Dice la palabra del Señor. Bueno, aquí está hablando de lo que va a hacer el Juan el Bautista. Vamos a empezar de una vez a explicar. Ahí, ese irá delante de él. ¿Quién? Juan Bautista. ¿Irá delante de quién? De Jesús. Juan Bautista va a ser el heraldo. En esos tiempos se hablaba mucho del heraldo. Era la persona que iba delante del rey, de un principal, para anunciarlo. Y eso habían unos heraldos incluso exagerados. O sea, ya eso le metían pues mucho dramatismo, mucho protagonismo, mucha actuación. Entonces irá delante de él de Cristo, con el espíritu en minúscula y el poder de Elías, refiriéndose al ministerio de Elías. Algunas personas toman esto para decir que ahí hay una prueba bíblica de reencarnación. Eso es falso. La reencarnación está fuera del plano bíblico. La palabra de Dios dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La reencarnación, pues una persona muere, va a un sitio de purificación, después de muchos años entonces le asignan otra misión y vuelve a venir. Ese espíritu vuelve a venir en un ser humano o en un animal y a purgar penas y tantas cosas, y vuelve y muere y muere y muere. No, está establecido que muera una sola vez. Cuando dice el espíritu y el poder de Elías se refiere al ministerio que tenía Elías. Y el ministerio de Elías, ahí entre muchas cosas, ahí lo está diciendo, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso, entre muchas cosas que hizo Elías, era eso. Preparó al Señor un pueblo bien dispuesto. Hizo volver el corazón de los padres a los hijos. Quiere decir que había división familiar. En tiempos de Elías había una división familiar. Algunos padres estaban dentro del remanente fiel, temeroso de Dios. Algunos hijos se habían ido, se habían prostituido tras la idolatría. Algunos hasta sacerdotes de Baal se habían convertido. Bueno, había un desorden familiar impresionante en tiempos de Elías. Ahora viene Juan otra vez a restaurar toda esa situación. Entonces pudiéramos decir, volviendo el corazón de los padres a los hijos, y por qué no decir, y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, en el relato de este texto, si usted en casa quisiera leerlo, aquí no podríamos, no alcanzaría el tiempo. Si usted en casa quisiera hacerlo, leer antes del 17, vemos que a Zacarías, padre de Juan Bautista, un sacerdote levita, Zacarías era un sacerdote, que le tocó ofrecer el incienso por suertes, cayó la suerte sobre él, el turno para él, y en pleno día de sus funciones sacerdotales, estando en el santuario del Señor, se le apareció un ángel, en este caso con nombre propio. No siempre los ángeles aparecían con nombre propio, este sí, dice que el ángel Gabriel, y se le apareció a Zacarías para decirle que su oración había sido oída, escuchada, atendida, y de paso le envían la respuesta. Y que Elizabeth
mujer de Zacarías, que era estéril, iba a concebir un hijo, iba a quedar en embarazo de Zacarías, era ya un anciano, y a ese hijo entonces le iban a llamar Juan, a quien conocemos nosotros como Juan el Bautista. Dentro de las muchas funciones que iba a realizar Juan, su propósito principal, según Gabriel, era, permítame mencionar dos de muchas funciones: hacer que muchos de los hijos de Israel se convirtieran a Dios. De plano aquí está mostrando que estaban apartados, estaban descarriados, se convirtieran al Señor, no le estaban sirviendo a Dios sinceramente, de verdad, de corazón. Y también, número dos, hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos. Mire bien, bueno, agrega también y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Eso era pues dentro de los propósitos a los cuales venía Juan. El ángel da unas recomendaciones, algunas parecidas a las que se dieron cuando Sansón, que también fue un ángel el que llevó el mensaje, que no le dieran vino, que no le dieran sidra. Bueno, que no fuera un hombre borracho, porque el licor o el vino lo iba a llevar a cometer una serie de actos que iban a atentar contra el propósito al cual Dios lo había enviado. Fíjese pues que en el caso de Sansón se comenzó a relacionarse con trabajadoras sexuales, y ustedes saben que donde hay trabajadoras sexuales hay licor, muchas veces hay vicio, hay malas mañas y hay toda una red de maldad, de pecado, de superstición, de muchas cosas. Y los lectores de la Biblia ya saben pues cómo terminó Sansón. Ahora se le está diciendo al padre de Juan también unas recomendaciones y algo más. Sería lleno del Espíritu Santo desde el mismo vientre, o sea, no iba a ser cualquier personaje. Es más, Cristo dice que Juan era verdaderamente el mayor de todos los profetas. Porque aunque para nosotros miremos con más importancia, por ejemplo, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, pero ellos escasamente se les permitió profetizar sobre, en este caso, sobre Jesús, que venía un Mesías, que venía un Salvador, que venía un Redentor. Ellos eran profetas del futuro. Juan era el heraldo. Juan era este es de quien hablaba Isaías, este es de quien hablaba Ezequiel, este es de quien hablaba Daniel, este es de quien hablaba David, incluso David también tuvo profecías. Ahora no solo lo está anunciando, Juan lo está viendo, lo bautizó. Por eso Jesús dice que el mayor de los profetas era Juan. Este mismo texto, este que tenemos ahí en pantalla, Lucas 1:17, en la profecía de Malaquías, capítulo 4, verso 6, sería bueno mirarlo porque son dos textos que hablan de lo mismo. Malaquías es la profecía, aquí en Lucas ya es el cumplimiento. En Malaquías 4:6 incrusta las palabras y el corazón de los hijos hacia los padres. Fíjese, esta parte no la menciona Lucas. Lucas lo que menciona es que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Pero aquí en Malaquías agrega esas palabras y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea, ahí hay división intrafamiliar. Ahí hay padres, ahí hay hijos que no se hablan,
De pronto sí se quieren, pero hay rencores, hay raíces de amargura, hay enojos, hay división, hay, mm, están juntos, pero no revueltos, como decimos aquí en Colombia, juntos, pero no revueltos. Es decir, viven juntos, pero no hay armonía. Comparten la misma casa, hoy, usando términos de hoy, las mismas poltronas, la misma cocina, el mismo comedor, los mismos alimentos, en algunas casas el mismo televisor, los mismos baños, el mismo patio, pero no comparten relación. No hay relación entre padres e hijos. No hay esos momentos especiales. A propósito, ya ustedes que me han oído predicar tantas veces, ¿de qué estamos hablando hoy? De familia, mi hermano, de familia. Aquí estamos es en familia, bendito Jesucristo, de la problemática que se presenta en las familias cuando se rompe la relación entre padres y hijos, cuando hay enojos, cuando hay resentimientos, cuando hay rencores y sobre todo cuando todo eso, hermano, todo eso, el enojo, la ira, el rencor, el resentimiento, todo eso va a echar raíces. Si eso no lo rompemos en el nombre de Jesucristo, si no acabamos con eso, va a echar raíces en el corazón. Y a eso es lo que la palabra de Dios llama raíz de amargura. Que en algunas casas hay raíz de amargura, sí, tristemente, pero hay raíz de amargura, hermanos, en muchas casas. Entonces, ¿de qué nos está hablando Lucas 1:17 y Malaquías 4:6? ¿Cuál es el mensaje, la sustancia para extraer de ahí? Mano, ahí hay un mensaje contundente y no nos está hablando de otra cosa, sino de la importancia de la reconciliación. La reconciliación intrafamiliar. Si algún hermano le pregunta hoy, oye, ¿de qué hablaron hoy en el devocional de Gloria en Gloria? Contéstele de la importancia de la reconciliación intrafamiliar, la reconciliación entre padres e hijos, entre hijos y padres. Ese fue el mensaje central de hoy. Hermanos, es que vea, para que haya una verdadera reconciliación, todas las partes, en este caso padres e hijos, deben ponerse de acuerdo, deben negociar y deben ceder si es necesario. A veces sí o sí toca negociar. Por eso se habla, en política se habla de negociaciones de paz, tratados de paz, diálogos de paz, hay comisionados de paz, hay mesas de paz. Hermanos, toca ceder. A veces toca ceder y dejar el orgullo a un lado o echarlo fuera. Porque muchas veces el orgullo es la principal causa para que no haya reconciliación. Padres que por orgullo no quieren pedir perdón, reconocer que se equivocaron. Y hay hijos que por orgullo, por el corazón herido, no quieren perdonar, ni siquiera quieren hablar, ni siquiera quieren dialogar, ni siquiera quieren tener un reencuentro, ni siquiera quieren tener un cruce de miradas. Es tanto el orgullo, está tan herido el corazón que ni siquiera se permiten un cruce de miradas. Pero el orgullo es tan destructivo porque en silencio hay gemidos, en silencio hay llanto, en silencio hay dolor.
En silencio hay falta del abrazo de ese padre, de esa madre, falta de un te quiero, falta de un te amo, falta de una manito en la cabeza, hijo, tú eres especial, tú eres importante, o viejo, una caricia al viejo. Hay falta de eso. Y eso aflora en la intimidad, en el cuarto, en la soledad. Pero el orgullo no permite que haya reconciliación. El problema es que sin reconciliación, miren mis queridos padres lo que va a pasar. Fíjese que Gabriel le dice a Zacarías que todo lo que va a realizar Juan escuche bien, era para que hubiera un pueblo, dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso que iba a hacer Juan, venía a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Sabe, hermanos, qué quiere decir eso? Que sin reconciliación no es posible. No es posible la buena disposición sin reconciliación. Es horrible, hermanos. Le voy a poner un ejemplo. No sé aquí cuántos predicadores haya o servidores, pero cosa horrible, hermanos, cosa horrible. Es tener una fuerte discusión con la esposa, con los hijos, los servidores, los predicadores, los de altar, porque ojo, en la iglesia todos sirven. El que ora sirve, el de intercesión sirve, el de la portería sirve, y qué gran servicio, ofrendar es servicio. Pero son cosas que muchas veces no es desde un altar, es desde la portería, desde la puerta, dar una ofrenda, desde asear el templo. Pero yo quiero enfocarme en el de altar. Quiere que le diga una cosa horrible para un servidor. Que uno tenga una discusión fuerte en casa, tan fuerte que hizo lo que no tenía que hacer, tan fuerte que dijo lo que no tenía que decir. Uno quiere irse, se fue de casa, y bueno, en todo lo que siente, decidió no irse a un parque, a andar por allá, a divagar, se fue para culto, se fue para culto. Y llegaron a culto, entró por la puerta, lo vio el pastor y dijo, uy, hermano, qué bendición, Dios me lo mandó. He ahí el Cordero de Dios. Hermano, predique. Predique, hermano David. Vea, tenerlo usted aquí es una rareza. Que usted venga a culto es muy raro, porque usted siempre está por allá predicando. Y ese día se fue uno a su congregación porque pues no lo invitaron a predicar. Y me voy para la iglesia, pero la cosa quedó maluca en casa. Y el pastor, no, viejo, bienvenido, predique. Ay, hermanito. Yo no sé a cuántos servidores les ha pasado, pero cosa horrible. Uno en ese momento, yo para qué me vine para acá, porque hermano, no hay disposición. Si no hay reconciliación, si no hay paz, si no hay buenas relaciones, no. Y como es que es tan tremendo, hermano, no es normal que un predicador se niegue a predicar. Eso no es normal. Decirle al pastor, no, hermano, no puedo predicar, y digamos que hayan por ahí otras personas escuchando. No, hermano, perdóneme, pero no. No, hermano, ¿cómo así? Pero ¿cómo que un pastor o un predicador, el líder de misiones, que está negando a predicar, o el diácono, y sobre todo aquel que le encanta predicar? Dígame, esa persona que mejor dicho, un letrero aquí, regalo predicaciones, y ese día se negó. No, eso no es normal. Pero hay una serie de situaciones. Si me niego, ¿qué dirán? Si me niego, ¿cómo lo interpretarán? Si me niego, dirán que está raro, que algo pasó. Pero ¿y si predico así? Dígame usted, mi hermano, uno predicar así, no sé,
No sé si a alguno le haya pasado algo así. Y bueno, entonces uno pues tocó predicar, porque pues si no predico es peor. Y se paró allá a predicar y hablar del Señor y hablar del amor de Cristo y hablar de la reconciliación y hablar de la paz, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, porque el Señor nos llamó fue a paz. Y hoy en día que todos esos, la mayoría de cultos están transmitiendo, entonces la esposa en esa soledad, aburrida, brava, enojada. ¿Y yo qué hago? Él decidió irse para culto hasta sin decirle y sin despedirse. Y ella entonces abrió el celular, voy a mirar la transmisión, y allá está el esposo con la carota pelada, predicando de paz, de armonía, de ay, Jesucristo bendito. Horrible, horrible. Por eso en Lucas dice que lo que va a hacer Juan, eso de hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, dice en la profecía, es para preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y eso pasa con el que canta, la hermana o el hermano que canta especiales. Y el pastor lo vio, no viejo, cante hoy, hermano, qué bendición, venga, cántese unos 3 especiales, pero en casa quedó el infierno. Igual pasa con el que lo llaman a cantar los coros, los himnos, a hacer la oración. Ay, hermano, veas que hoy es día de familia. Venga, ore por la paz intrafamiliar. Y él acaba de dejar la casa encendida. Por eso, hermano, no salga de casa en guerra con la esposa y con los hijos. No salga sin despedirse. No salga sin un abrazo. No salga sin un te amo. No salga sin un te quiero. De hecho, algunos han salido enojados, el ambiente ha quedado en casa muy fuerte y por allá en su enojo manejó la moto con ira o el carro con ira, tuvo un accidente y perdió la vida. Eso es peor que el primer caso. Igual, el que predicó enojado, pues ya se le pasa el enojo predicando, va a casa y le dice, amor, perdóneme, y hasta se reconcilian. Pero quienes han perdido la vida al salir de casa, habiendo dejado un ambiente de lo peor, eso ya se queda así. Ese sentimiento de culpa, esa culpabilidad, ese peso en el alma hasta la muerte. Es mejor estar en paz, tener la fiesta en paz. Fíjese que tenemos un ejemplo bíblico. Yo quiero leerles Mateo capítulo 5, versos 23 y 24, pero se lo voy a leer en la NTV. El hermano maneja todas las versiones. Leámoslo en la NTV. Mire lo que dice. Mateo 5, 23. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar, puede ser económica, puede ser un servicio, algo. Si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, alguien. ¿Quién puede ser ese alguien? ¿Un amigo? ¿La esposa? ¿Los hijos? ¿El papá? ¿La mamá? Alguien. Y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti. Mire el consejo del maestro. Deja la ofrenda allí. En la Reina Valera dice, deja allí tu ofrenda. Aquí agrega las palabras en el altar. Deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Puede ser la esposa, los hijos, los padres, un hermano. Miren lo que está diciendo el Señor. Reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Es que sin reconciliación no hay disposición. Y si no hay disposición y Dios quiere que hagamos esto, ojo, es que no es solamente lo que yo siento. No es solamente cómo dejé a mi esposa y a mis hijos en casa. No, es que ese servicio no será acepto delante de Dios. Si el Señor dice, deja allí tu ofrenda y ve primero y reconcíliate, vea hijo,
No presentes una ofrenda así porque no va a surgir efecto, a producir efecto. Eso es lo que está diciendo. No lo haga. Esa ofrenda no será acepta. Esa ofrenda no será recibida. Esa ofrenda no será bien vista. Posiblemente lo que llevaba a Caín en el corazón era competencia, era envidia, era rivalidad. El hermano habló de eso ahora. Porque Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, a Caín primero. Porque Dios mira primero al ofrendador y después mira la ofrenda. Y no miró Dios con agrado a Caín. Y como no lo miró con agrado, tampoco miró con agrado su ofrenda. El corazón de Caín no iba dispuesto, bien dispuesto. Y Dios quiere que hagamos las cosas bien dispuestamente. Dios no quiere que nos acerquemos a Él con pleitos, iras, contiendas y disensiones en el corazón y contra, en y contra. En mi vida, en mi corazón, un corazón lleno de enojo, de ira, de contienda, de pleitos, disensiones y contra mi esposa, contra mis hijos, contra mi hermano, contra mi familiar, contra un hermano en la fe. Dios no quiere eso. No, 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 no. Porque estas actitudes, hermano, estas actitudes lo que provocan es tensiones y discordias y dificultan la convivencia y la armonía. El asunto es que los de Pentecostés estaban todos juntos y unánimes. Fíjese, hay casas donde viven juntos, pero no están unánimes, no están en armonía. Incluso hay esposos que duermen juntos, pero ya ni siquiera intimidad hay. Y peor, otros que ya camas separadas, como una canción de hace muchos años, secular, camas separadas. Dios no quiere eso. Esas cosas dañan la convivencia y la armonía intrafamiliar y traen como resultados, que el problema es que no queda ahí, traen como resultado, escuche, maldición. Y la maldición que trae, destrucción. Mire esa cadena, hermanos. Traen como resultado maldición y destrucción. Por no estar, ¿qué? Dispuestos a la reconciliación. Hermanos, abramos nuestro corazón a la reconciliación. ¿Alguien te ofendió y no te ha pedido perdón? Pídelo tú. Pero ahí está el problema, que ahí como un efervescente se levanta el orgullo. Pero ¿por qué le tengo que pedir perdón a ese desgraciado si fue él el que me hirió? Fue él el que me insultó, fue él el que me maltrató, fue él el que me robó. ¿Por qué? Por tu paz mental, por tu paz emocional, por tu paz y relación con Dios y contigo mismo, para que se vaya el enojo, para que se vaya para que toda esa acumulación de rabia no eche raíces. Hermano, eso es tierra fértil para la amargura. Y la raíz de amargura es cosa seria, envenena tu corazón, te envenena a ti y a todo a tu alrededor. Hermano, un corazón lleno de raíces de amargura, hasta un infarto le va a dar, le va a taponar una arteria, le va a dar un derrame cerebral, se va a ganar una gastritis crónica, una úlcera. Te va a enfermar, no solamente espiritualmente, emocionalmente, sino físicamente. Pues, no te pide perdón, pídelo tú. Ve y busca la paz. Pero reconcíliate. Y si ese consejo es para el inocente, para el que no ha ofendido, ¿cuánto más para el que agravió? Si tú eres el agresor, pide perdón. Si tú eres el agresor, ve y reconcíliate. Si tú eres el agresor, reconoce el mal, pero necesitamos
abrirnos y estar dispuestos a la reconciliación, porque si no vendrá maldición, mi hermano. Vendrá maldición. Eso es bíblico. Vea, esas familias que su común denominador son estas actitudes negativas, déjeme se las nombro: pleitos, iras, contiendas, disensiones, peleas, griterías. Esas familias, mi hermano, son familias propensas a la maldición. Y vuelvo, déjeme repetir, hay poder en la repetición de la repetidera. ¿Y la maldición trae qué? Destrucción. Mire, mi querido padre de familia, mire, mi hermano, la maldición trae destrucción. Por eso el mejor camino siempre será la reconciliación. La importancia de la reconciliación intrafamiliar. Yo quiero que hagamos un juego de palabras. Vamos a hacer aquí un juego de palabras entre Malaquías, que es la profecía, Malaquías 4:6, y entre Lucas 1:17, que es el cumplimiento. Porque Lucas dice cosas que no dice Malaquías y viceversa. En Malaquías hay cosas que no dice Lucas. Cuando uno coge esos dos textos y los complementa, hermanos, es una hermosura lo que uno aprende ahí. Entonces, Lucas, ¿qué dice Lucas? Lucas 1:17, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Pero ¿qué dice Malaquías o qué agrega Malaquías? Que no lo dice Lucas, y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea, el problema no era solo de los padres, el problema también era de los hijos. El problema era intrafamiliar. ¿Qué dice Lucas? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso no lo dice Malaquías. Fíjense bien. Ese para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto no lo dice Malaquías. Pero luego en Malaquías dice algo que no dice Lucas. Y Malaquías dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, todo eso conectado. El propósito de este texto, tanto en Malaquías como en Lucas, era que Juan Bautista iba a venir con una misión, entre muchas cosas, pero su misión, hermanos, al blanco, su principal objetivo era la familia. Hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Ojo, primero menciona a los padres. ¿Y tú qué te crees? Que los malos son los hijos. ¿Tú qué te crees? Que ellos son los que tienen que tomar la iniciativa. ¿Tú qué crees? Que los rebeldes son ellos. Pues aquí está mencionando primero a los papás. A los papás. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. Es decir, para que haya una reconciliación intrafamiliar. Y escuche, y de esa manera preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. No sea, mire este juego de palabras tan hermoso, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. No sea los hermanos que visitan. Hay hermanos que a veces las juntas locales visitan, a veces los de misiones van y visitan hermanos, los jóvenes también. Los comités de jóvenes van y visitan a los jóvenes. Pero a quien hemos tenido la experiencia de visitar familias, créanme hermanos, así como hay familias que da gusto visitar. Yo no sé si usted ha visto casos así, pero hay casas donde uno se amaña. Hay casas que uno llega y uno quiere estar ahí. Uno quiere quedarse un buen rato. Uno se va a ir, pero es que es un ambiente. Pero hay casas donde se siente de todo, menos un buen ambiente.
Y ojo porque no estoy hablando de casas de amigos. Ojo con eso, que nosotros tenemos la capacidad de todo lo malo, los amigos. No, señor. Estoy hablando de familias dentro de nosotros. Hay casas dentro de nosotros, hay familias que uno las visita. Y así como otras uno quiere quedarse, uno va a esa casa, saluda y uno no encuentra cómo zafarse porque es que es un ambiente que no agrada, no da gusto. Un ambiente pesado, un ambiente horrible, hermanos. No sé si usted haya experimentado eso. Y ojalá que no sea su casa la de mal ambiente. Qué bueno preguntarse. Bueno, ¿cómo será mi casa de ambiente? ¿Cómo será? ¿Por qué será que todos los que vienen a visitar, visita lo que llamamos en Colombia visita de médico? Eso vienen, saludan, leen la Biblia y a veces no quieren recibir ni un tinto, ni una guapanela, ni una agüita. Es bueno que analice eso y no se lancen ristre contra los jóvenes, contra misiones, contra los diáconos. Es unos diáconos vanidosos, ¿para qué viene? O el pastor, ese pastor y esa esposa, ¿para qué viene? Si viene y a toda hora es de afán. Yo lo invito, más bien piense en tu casa. Más bien piense, porque aquí viene el pastor, la esposa, vienen los jóvenes, vienen los de misiones, viene obra social, vienen los diáconos, y todos es con afán. Todos quieren irse rápido. No se lance contra ellos, que son unos viejos vanidosos, el orgullo, y ya, mire esa actitud, papito, ya no necesita más. La propia actitud, ya no hay amor en la iglesia, ya no hay comunión, ya no se amañan con uno. Papito, eres tú, es tu casa, es tu problema. Eso es lo que está pasando. Ahí estás encontrando el problema. No son los diáconos, no son los jóvenes, no es el pastor. Es que tu casa no da gusto de estar en ella. Porque hay casas, hermanos, hay casas donde, mejor dicho, al último, bueno, hermano, gracias por haber venido. Haga la oración que tenía para nosotros, porque es que uno no se quiere ir. ¿Ah? ¿Y qué le han dado? Un tintico, una agüita, no le han dado más, no, nada más, no, es que hay un ambiente espectacular. Uno de pastor se encuentra con eso. Hay casas que están bajo maldición. Hermanos, no repitamos historias de maldición y destrucción que conocemos en otras familias. No las repitamos, por favor. Si ya conocemos historias así, no. Miremos cómo que eso no pasa en nuestra casa. Yo hace años estaba trabajando en un pueblito, de esos trabajos ambulantes, de salir a ofrecer cosas. Y me encontré la hija de un pastor que nos había administrado a nosotros, fue pastor nuestro, pero yo era un niño, pero lo recuerdo muy bien. Cuando vi a la muchacha me alegré y a la vez me dio pesar, porque obviamente noté de una que no estaba perseverando en el camino del Señor. Y bueno, la saludé, y fulana, y yo soy David, y ay, sí, pues a mí en mi pueblo me conocen por lo pequeñoso que era, terrible, terrible. Y bueno, entablamos una charla, y bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no estás perseverando? Y con una amargura que tú no te imaginas, dijo, yo no quiero saber nada, ni de Dios, ni del Evangelio, ni de mis padres. Amarga, una raíz, ese corazón invadido de raíces de amargura. Pero ¿qué pasó? Dijo, a nosotros la iglesia nos quitó a nuestro padre, la iglesia. Nuestro padre se entregó tanto a la iglesia que nunca tuvo consideración con nosotros. Se entregó a los jóvenes, se entregó a las almas, se entregó a los ancianos, pero nosotros nunca hubo tiempo, nunca hubo vacaciones para nosotros, nunca jugó con nosotros, nunca nos pidió perdón, cometió muchas injusticias por amor a la iglesia, se entregó tanto a la congregación que con nosotros cometíamos injusticias y cuando reclamábamos éramos los malos. Yo no quiero saber nada de eso. Ay, Jesucristo.
Qué tristeza ganar a miles y perder los propios. Qué tristeza, hermanos. Cuando la misma palabra de Dios dice que el que anhela administrar una iglesia, dice que debe primero cuidar su propia casa. El orden en la casa. Por eso no critique a su pastor cuando saque vacaciones, hermano, por favor. Él y su familia y sus hijos necesitan vacaciones. El pastor necesita tiempo y espacio también para su esposa y para sus hijos. ¿De qué sirve yo de pastor, hermanos, ganando para locos, endemoniados, viciosos, drogadictos y con hijos drogaditos? Dígame, ¿para qué, hermano? ¿Ah? ¿Qué ha pasado, hermano? Yo voy a las cárceles a predicar a malandrines, a ñómpiros, a chirretes, a delincuentes, a secuestradores y otras palabras que aquí no se pueden mencionar, hermanos. Y que en mi casa pase eso. No, perdónenme, con todo respeto, hermano. Y llámele egoísmo si quiere. Pero para mí, primero mi familia antes que ustedes. Se lo garantizo. Vamos a suponer que me comprometí con el hermano Jairo a predicar. Y digamos que tipo 6 de la mañana me doy cuenta que mi esposa está enferma, que mis hijos están enfermos. Voy a decirle esto en jerga de la cárcel, perdió. Qué pena, mi hermano Jairo, pero primero está mi familia, que el hermano Jairo y que ustedes. Porque ustedes son mi familia, pero yo tengo una familia no solo de fe, sino de sangre, de genes. Y la Biblia me enseña a cuidar primero a los míos. Así que, hermano, yo a veces digo, yo por eso de pronto no serviré para una iglesia. Yo no administro congregación así como ustedes van, ¿no? En las cárceles. Porque yo en eso soy radical y un poco ordinario. O sea, primero está mi familia. Y por la gracia de Dios, todos nuestros hijos perseveran y le sirven al Señor. Así que, hermanos, que su pastor se va de vacaciones. Ay, miren eso. A gastarse la plata que nosotros damos por allá en el mar. No es la plata que usted da en el mar, que le queda para el pastor. Quiere decir que no has entendido cómo funciona el sistema financiero de Dios, porque aquí lo hacemos es para Dios. Y si él se va de vacaciones, está yendo de lo que le corresponde a él. Ya es su parte. Después que el tesorero le sacó el 21% que tiene que enviar y más el porcentaje que él deja localmente. Porque los pastores, aparte de enviar un 21%, dejan un porcentaje para la iglesia local. Así que si él se va de vacaciones es de sus recursos. Y si no tiene derecho a sacar 15 días en un año de vacaciones, manito, recojamos y vayámonos, porque la familia necesita espacio. Que un festivo se fue con la familia para un río, déjelo que se vaya con la familia. Déjele que le dedique tiempo a la familia. Que su pastor le dice, hermanos, es que la familia, que tal, apóyelo. ¿De qué sirve que esté trabajando para ustedes con ese amor y esté perdiendo los propios en la casa? Mire esta muchacha, hermanos, qué pesar. Ah, ella lo decía, la iglesia nos robó. Mire esos términos, mire el grado de amargura. La iglesia nos robó a papá. Nunca tuvo tiempo para nosotros, no hubo un festivo, no hubo un paseo, porque cuando iban a paseo el 1 de enero, que era el paseo de olla, ¿recuerdan? Todo ya está prohibido. Ya un pastor no puede hacer paseo. Pastor que haga paseo de olla con la iglesia donde se le ahogue un pelado, para afuera. Entonces ya cada quien por su lado. Pero hace años, después de la vigilia del 31, eso la junta local conseguía carros y nos íbamos. No, pero es que la familia no está hablando de esa clase de paseo. Ese es un paseo donde el pastor se va con la iglesia y no falta el hermanito, que hermano, que venga, que atiéndame, que es que, ay hermanito, tengo un problema. No, está hablando de tiempo de calidad para la familia. Mire la amargura. Una madre de esas, de armas tomar, que levantó los hijos a garrote, pero ellos no se van a quedar. Tus hijos no van a morir a los de 5 años, papito. Tus hijos van a crecer,
Van a llegar a los 14 años, a los 13, a los 15, y a esa edad van a descubrir cosas que tú las ocultaste por conveniencia para ti. Y en el estudio, en la escuela, se van a ir dando cuenta, e incluso de leyes que los protegen, de leyes que favorecen y protegen al infante, que tú no se las dice porque considera que no le conviene. Hermanos, nosotros a nuestros hijos les enseñamos desde niños todo eso. Yo le decía a mis hijos con mi esposa, jamás los vamos a obligar a ser evangélicos. Así le decíamos, sin temor, porque el evangelio no es obligación, nadie entra al cielo a garrote ni obligación. Lo que sí les decía, hijos, mientras dependan de nosotros, mientras vivan en la casa, mientras económicamente dependan de nosotros, coman de lo que nosotros comemos, vistan de nuestros ingresos, ustedes vestirán pero con pudor y modestia, como enseña la Biblia. Irán a culto porque aquí somos cristianos y los cristianos van a culto. Habrán horarios porque somos familia de tradición de horarios, pero obligarlo a bautizarse nunca. Dios me permitió bautizar mis 3 hijos y todos fue cuando ellos decidieron bautizarse. Y les hablaba de las leyes que los favorecen. Pero también les decía, cuando les reprendía con la palabra, no a garrote, sino con Biblia en mano, duro, y les prohibía cosas, yo les decía, y aquí está el celular, por si desea llamar a bienestar familiar y a poner una queja porque no estás de acuerdo con la autoridad, es más, yo mismo te llevo. De esa manera los desarmabas contra el chantaje contra nosotros, pero les decíamos la verdad. Entonces una madre que el hijo no se le quedó de 5 años, ni de 4, ni de 3, ni de 6, y que lo levantó a garrote, llegó un momento en que el muchacho dijo no más, ya llegó a una edad que ya sabía cómo era. Bueno, un día que la señora, como siempre, ¿no? El garrote, y lo peor es que lo hacía arrodillar. Mano, increíble. Yo he ido a casas donde he visto padres que es que arrodillando a los hijos aún delante de uno para darle una güetera. Hermanos, eso es una humillación. Eso no es bíblico, hermanos. ¿Cómo vas a hacer arrodillar un pelado para darle una güetera y arrodillado delante de gente que no es de la casa? Y entonces le dijo la mamá, arrodíllese. Y él le dijo, no, no más. Le dijo ella, arrodíllese. Le dijo, no señora, no más. Yo ya estoy muy grande para eso. Y cogió una escoba, le quitó el palo, el escobero, como llamamos en Colombia. Dijo, si arrodilla o lo arrodillo. Lo que le estaba diciendo era, o le quiebro este garrote en la espalda. Y el pelado se arrodilló. Y la mamá, como con cierto orgullo, le dijo, si ves que yo era capaz de arrodillarte. Y el hijo le dijo, sí, mamá, mi cuerpo está de rodillas, pero mi espíritu está de pie. Se paró de ahí, se fue de casa y nunca más le volvió a hablar a la mamá. ¿Quién cree que ganó? ¿Quién perdió? ¿Usted cree que ganó la mamá? Perdió. Sí ganó. Ganó discusión, pero perdió relación. ¿Y qué crees tú que es más importante? A ver, ayúdeme ahí, póngamelo ahí. ¿Qué es más importante? Escríbalo ahí. ¿Ganar discusión y perder relación? ¿O es mejor ganar relación aunque toque perder discusión? Díganme a ver. Los leo. Aquí no se puede decir los escucho. A veces uno dice los escucho por el hábito, pero aquí no es los escucho, los leo. ¿Qué es más importante? Mientras tanto, conocí a unos hijos de un compañero. Ganar relación, dice Luz Omaira. Luz Dari, ganar relación. Elvia, ganar relación. Eso es más importante. La mamá ganó discusión, pero perdió un hijo. Nunca más volvió a hablarle. Se fue amargado de la casa. Oiga, conocí hijos de un compañerito. Ya ustedes saben cuando llegó compañero. Hermanos en grupos subversivos. Uno de ellos era un sicario, pero más peligroso que un caldo de alacranes, dicen los paisas. La cuestión es que el papá era una eminencia. Un hombre
reconocido internacionalmente, predicador de portentos, de milagros, o sea, que hacía milagros Dios a través de él. Yo escucho la historia de esos pelados y yo digo, no, 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 venga, aquí, esto no tiene coherencia, pero ¿cómo es que Dios me usa para hacer milagros, resucitar muertos, que gente se sane de cáncer? O sea, cosas extraordinarias, pero mis hijos en la subversión, sicarios en pandillas, todos endemoniados. Ah, hermano, yo dije, no, no, no. Y media la tarde me dice uno de ellos, amiguito. Yo le dije, viejo, usted me deja hacerle unas preguntas. Dijo, claro, me decía hermano David. Y cuando yo iba a predicar, él iba a culto. Él decía, no, yo voy a ir, ahí está el hermano David, porque una amistad bonita. Yo le dije, hermano, venga, ¿qué pasó en su familia, hermano? ¿Cómo es que su papá, un personaje reconocido internacionalmente por la forma en que predica y los portentos y las maravillas que Dios hace, y ustedes en ese mundo de delincuencia, hermano? Dijo, ahí el problema, que mi papá se entregó tanto a la iglesia, a la oración, al ayuno, a la predicación, a la consejería, a la visita, que para nosotros nunca tuvo tiempo. Nunca, hermano. Jamás supimos que era un día de integración familiar. Jamás supimos que era un consejo, una serenata para nosotros, un detalle para nosotros. Nos levantamos, como prediqué ahora días por ahí en una iglesia, hijos huérfanos con padres vivos. Ese es un claro ejemplo. Hijos huérfanos con padres vivos. ¿Para qué eso? Dígame, ¿para qué sirve, hermanos? Hijos y uno no cumplir la función de padre. Y se levantaron resentidos, amargados, abandonados, huérfanos. Llegaron a la adolescencia y chao es que le digo. Cayeron en pandillas, cayeron en subversión, cayeron uno de ellos, un sicario, hermano. Qué tristeza que el peor francotirador de un grupo armado sea que es que el hijo de un pastor. No, por Dios. O sea, ¿cómo es que mientras yo gano almas por un lado, mi hijo esté acabando con otras por otro lado, asegurándolas para el infierno? No, no, no aguanta, no aguanta, hermano. Me perdonan si yo sueno egoísta. Dígalo si quiere, pero hermanito, si yo tengo que escoger entre ustedes y mi familia, yo escojo mi familia. Primero los nuestros, primero la casa. Eso está en la comisión. Jesús dijo, seréis testigos en todo el mundo, pero primero dice en Jerusalén, la casa. Vaya a predicar a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesús le dijo a una mujer, yo vine fue a los apartados de la casa, primero la casa, y a lo suyo vino, que los suyos no le recibieron es otra cosa, pero él vino fue a los suyos primero. Perdónenme, empezó así tan tosco, tan duro con ustedes. Y predicando en el mundo de las drogas, porque también predicamos a drogadictos, a indigentes. No voy y me encuentro un hijo de pastor, hermano. Ay, por Dios santo, pero llevado, hermanos, llevado de las drogas, indigente, con el costal al hombro, pelados que duran hasta más de un año sin bañarse, pero llevados, hediondos del mal olor, y con tremendo papá predicador. Pero de una vez, venga viejo, vamos a hablar. Me contaste un testimonio hermosísimo, que por ahí lo he contado, del que él predicaba así, en drogado, y le predicaba a los compañeros. Por ahí lo subí hace años. Hermanos, qué duro eso. Yo ganara mucho y perder los propios. El hermano Eliseo Duarte decía, es tan importante ganar los de afuera como conservar los de adentro. Por eso, hermanos, reconciliémonos. No espere que sea demasiado tarde, por favor. No espere que sea demasiado tarde. Y demasiado tarde no solamente es que mueran, no. Sacar un pelado de las drogas, hermano, del mundo de la delincuencia, uy, solo el poder de Dios, eso es una cosa durísima. Reconciliémonos,
Dejemos tanta pelea, tantas enemistades, tantos pleitos, tantas iras, tantas contiendas y disensiones. Ya les he venido diciendo, eso no trae sino maldición y destrucción. Y ya terminemos con esto. ¿Qué necesitamos para reconciliarnos? Muchas cosas. Aquí un experto en familia puede armar aquí un listado enorme, un listado grandotote aquí. Un experto en familia que los tenemos. Déjeme nombrar una. Déjeme sintetizar todo eso. Usted diga, hermano David, ¿yo qué necesito para reconciliarme con mis hijos, con mi familia? Entre una lista enorme, déjeme nombrar unita por hoy. Humildad, mi hermano. Humildad. Usted no necesita nada más. Humildad. ¿Cómo así? Sí. Humildad para reconocer que como padres también nos equivocamos. El bendito problema de muchos padres es que creen que son perfectos, que no se equivocan. Es como ellos dicen y punto. Es más, ¿usted cree que un padre que no sea humilde va a pedir perdón? No es que él va a considerar, si pido perdón, reconozco que me equivoqué. Si pido perdón, no es como yo digo. Si pido perdón, me estoy rebajando. ¿Usted cree que yo me voy a rebajar a un guámbito de 12 años? ¡Ja! Primero muerto que rebajado. Orgullo. Eres un padre soberbio. Por eso no lo hace. La soberbia te tiene ahí. El diablo de la soberbia te tiene poseído. Por eso no pides perdón. Porque crees que si pides perdón te estás rebajando a un ámbito de 10 años, de 9, 8, primero muerto que pedirle perdón a un pelado de estos. Y usan hasta palabras groseras. Hermanos, reconozcamos que también nos equivocamos. Si por algo me caractericé como padre era que, uy, cuando yo sentía que fue injusto, yo no podía dormir en paz, no señor. Iba donde el hijo, donde la hija. Hijo, perdóneme. Téngame paciencia, hijo, perdóneme, yo fui muy duro, o de palabra, o yo castigué al hijo mayor hasta los 4 años, le di juguete, el físico, nunca más. Jamás volví a sacar una correa. Siempre, vea, la palabra y el ejemplo. Pero hasta los 4 añitos le di juguete y fui muy ordinario, porque pues como yo fui así, tuve un padre que nos daba juguete ordinariamente. Entonces, perdóneme, hijo. Yo no me voy a justificar, pero entiéndame, yo vengo de familias así muy fuertes, pero yo no me estoy justificando, yo voy a mejorar eso. A los 4 años dije, no más, no más y no más. Y yo podré estar muy disgustado, pero yo no voy a coger un garrote para darle a mis hijos. Y ahí están. Todos perseveran, todos sirven, todos son bautizados. Hermanos, Dios nos da sabiduría. Entonces, humildad para que reconocer que como padres también nos equivocamos. Deja ese orgullo, hermano, deja esa soberbia. Reprenda eso, parece firme. ¿Cómo es que echa fuera demonios y no saca los tuyos, hermano? Y hasta te ufanas de eso. No, es que a mí se me puede salir el diablo y yo lo reprendo en el nombre de Jesús y vas para afuera. Dígame en dónde es. Y tus propios demonios, tu soberbia que no te deja reconocer que la has embarrado, que le castigó con ira. Castigar con ira es pecado, hermanos. No pudiera castigar un hijo, pero sin ira, con control, con dominio propio. Pero en la ira hay violencia. La Biblia dice que el que añade violencia añade nuevos males. Dice, castiga a tu hijo entre tanto que hay tiempo, pero no se acelere tu corazón para destruirlo. Porque si le das con ira, lo vas a destruir. En ese juguete con tu ira le estás transmitiendo ira, violencia. A veces hay padres que han castigado a los hijos porque una señora vino y le puso una queja y no hizo un debido proceso. Hermano, que a mí me van a poner una queja de un hijo. Vea, déjeme enseñarle o recordar. Cuando te lleven quejas de tus hijos, escuche bien, escuche bien. No lo creas, pero tampoco lo dudes. Escuche, se lo repito, no lo creas, pero tampoco lo dudes. ¿Para qué le digo esto? Está atento, investiga,
Haz un debido proceso, pregunta, escucha también a tu hijo, no solamente escucha al vecino, a veces los vecinos traen quejas por envidia o porque te odian, porque es evangélico y como ya saben que eres un cascarrabia, entonces vamos a darle una queja, vamos a inventarnos algo y usted se enciende en ira y levanta los pelados. Ay, papito, hermano, cascar a un hijo injustamente, hermano, eso es cosa de lo peor. Que él sepa que fue injusto, que no hizo lo que dijeron que había hecho. Ay, hermanito, sanar esa herida. Ojo con eso. Humildad para pedir perdón. Se necesita humildad para pedir perdón. Pero de verdad, verdad. O sea, un perdón sincero. Porque cuando tú pides perdón, pero, un ejemplo, hijo, perdóneme, hijo, pero es que usted me hace sacar la rabia, hijo. Hijo, perdóneme, pero es que usted es muy terco. No, pues no pida perdón, hermano. Usted pide perdón, pero está haciendo sentir al pelado culpable. No, pida perdón sin agregar eso. Saúl dijo, Señor, yo pequé, pero es que, ay, Señor, entiéndame, yo pequé porque el pueblo tuvo la culpa, tuve miedo del pueblo, o sea, pidió perdón, pero le echó la culpa al pueblo. David hubiera podido decir, Señor, perdóneme, yo pequé, pero es que esa vieja, ¿para qué se bañaba desnuda? Es que esa vieja tiene la culpa, Señor. Uno bien potente sexualmente y esa mujer para mostrándole el cuerpo a uno, no. David no menciona a Betsabé para nada, hermano. David es contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He hecho, singular. No dice hicimos lo malo delante de tus ojos. No, Señor, yo toda la culpa se la echó David. Jamás mencionó a Betsabé para nada. Humildad, ya estoy terminando. Humildad para perdonar. A veces se acercan los hijos, viejo, perdóneme. Los jóvenes de ahora usan jerga rara, cucho, perdóneme. Hay pelados que cucho, perdóneme, que yo la embarré, perdónelo. No nos perdona Dios cuando nos acercamos y le pedimos perdón. Y humildad para negociar, para ceder. A veces toca ceder, hermanos. A veces toca negociar, negociados de paz. Hermanos, todo eso por la reconciliación familiar vale la pena. Entonces, número uno, recuérdenlo, recuerden estos punticos. Humildad para reconocer que como padres también nos equivocamos. Número dos, humildad para pedir perdón. Humildad para dar perdón y humildad para negociar, para llegar a acuerdos y para ceder en la medida de lo posible. Los quiero mucho, me perdonan que a veces como que me sale la sangre y hablo fuerte, pero es por el bien de sus familias. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra y bueno, voy a aprovechar para orar por las familias. Voy a pedirle al Señor que pongan ustedes un corazón reconciliador. Pide perdón, así el otro sea el culpable, pida perdón, acérquese. Vamos a mejorar esa cuestión, porque si no eso trae maldición y la maldición trae destrucción. Soberano Salvador, bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por haberme permitido estar en este devocional para compartir tu palabra con todas estas familias, con estos padres. Señor, que tu gracia, que esa gracia que me has dado y que nos has dado a nosotros como padres para levantar a nuestros hijos, que esa gracia también repose sobre nuestros hermanos. Señor, te pido por un espíritu reconciliador, por un ambiente de reconciliación entre las familias. La reconciliación trae un corazón dispuesto para ti. La reconciliación produce paz. La reconciliación genera que el amor se fortalezca más. La reconciliación trae armonía. La reconciliación une la familia. La reconciliación atrae los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Por favor, Señor, que en nuestras casas reine ese ambiente de paz, armonía y cuando sea necesario, la reconciliación. Bendice estas familias, ayúdalos, ayuda a los padres a tomar la iniciativa si es necesario de reconciliarse con los hijos o ayuda a los hijos para que ellos entiendan que también necesitan reconciliarse con los padres. En tu nombre santo, mi Señor, amén, amén.